En este mes, ¿cierto?, la Iglesia celebra justamente aquello, por lo menos nuestras iglesias reformadas, presbiterianas, llámese luteranas también, anglicanas en cierta manera. Y el 31 de octubre que celebramos, el Día de la Reforma, un concepto que, hay que decirlo, dentro del mundo evangélico o el evangelismo latinoamericano, básicamente, no es un tema, no se celebra de la manera como lo entendemos nosotros la Iglesia Reformada, hay que decirlo. La Iglesia, cuando celebramos el 31 de octubre, celebramos el inicio de un evento que cambió al mundo, yo me atrevería a decir, en gran manera, que fue el momento cuando Martín Lutero, el monje alemán, clava las 95 tesis, o podríamos decir cuestionamientos, a lo que era el status quo, la iglesia establecida, la institucionalidad de la iglesia que en aquel tiempo existía y ejercía cierto dominio y soberanía sobre todo el mundo conocido, aún hacia los emperadores. O sea, la iglesia en el tiempo de Lutero tenía más poder que los emperadores, ¿cierto?, que el mundo imperial de aquel tiempo. Recordemos que esta iglesia se genera en la Edad Media. La Edad Media empieza en el siglo V hasta el siglo XVI, o sea, hubieron 1000 años donde la iglesia ejerció un poder absoluto. Y en ese contexto hemos visto por la historia, y hemos también hablado del tema, de que se cometieron muchas aberraciones. Muchas gracias. Gracias, hermano. Lo importante es que el Señor siempre se ha valido de un remanente de hermanos, hombres y mujeres fieles a la palabra, que hacen su tarea en el momento en que le corresponde. O sea, toman la responsabilidad. Y creo que lo que ocurrió con Lutero y los pre-reformadores, porque antes de Lutero había hombres creyentes que hicieron o procuraron tratar cambios dentro de la iglesia. No querían barrer con la iglesia, de hecho Lutero tampoco quería destruir a la iglesia, sino que quería enrielar a la iglesia nuevamente para que opere de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero por la historia sabemos que se llenaron de ideas erróneas, de falsas enseñanzas, ¿cierto?, que empezaron a entorpecer no solamente la vida eclesial de la iglesia, sino que la vida moral de la iglesia. Reitero, yo por lo menos, este tema me apasiona, creo que es una épica, una saga dentro de la Biblia tremenda. Creo que fue uno de los grandes avivamientos que ha tenido la iglesia posterior al término del canon bíblico, o sea, Apocalipsis, donde realmente el Señor, en su providencia, provocó y encendió la llama de hombres que entendieron, más allá del oscurantismo religioso que había, entendieron que Dios estaba por sobre todas las cosas, que su verdad era inmaculada, que la iglesia tiene que hacer una defensa de la fe en cierto momento, y por otro lado, que los creyentes de la iglesia han de ser fiel al llamado del Señor. La pregunta es, esos principios o esos objetivos o esas ideas nosotros las manejamos, ¿cierto?, en nuestro foro interno como cristianos contemporáneos que somos. Estamos luchando por la fe, por extender el reino de Dios, pero por sobre todas las cosas defender la fe bíblica en medio de una selva de enseñanzas falsas que llevan al precipicio a cientos de miles. Y por otro lado, tenemos una iglesia que se dice reformada, se dice protestante, pero que hace muy poco o casi nada por esta causa. Si nos llenáramos de la pasión que se llenó Martín Lutero, luego de una vida completamente, llena de traumas y de desesperación, porque lo único que él quería era agradar a Dios, y no podía porque no lograba él proveer para la demanda que Dios, o el estándar de Dios que demandaba en su palabra de su pueblo. Y eso él provocó una tragedia espiritual por muchos años.
hasta que se encontró con la palabra del Señor. En la carta especialmente de Romanos, que el hermano hacía alusión, no solamente Romanos, sino que Gálatas, otra carta que Pablo, al enseñar, ¿cierto?, ya siendo maestro y profesor de la universidad, y los salmos también, provocaron a él un despertar espiritual. Un punto, él pertenecía a la iglesia, ya había sido un monje, ahora era un catedrático, enseñaba Biblia en la Universidad de Wittenberg en Alemania, a alumnos que estaban en el bachiller de teología, a futuros ministros de la iglesia, y no era creyente. O sea, uno puede estar en la iglesia y no ser el tal. Y él no era cristiano. Y luchaba con esa frustración de no poder agradar a Dios. Y se encuentra estudiando la palabra del Señor. Se encuentra con el libro de Romanos, donde dice que el justo por la fe, al final de cuentas, el justo por la fe vivirá. No la justicia que él pensaba, que era la justicia demandante de Dios, donde dice que la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Ah? No, ese texto habla de otra clase de justicia, la justicia imputada que Dios hace a través de Cristo a nuestras vidas. Todo lo que tendríamos que haber pagado nosotros, el Señor lo pagó. Eso es justicia imputada. Él imputó en nosotros su gracia y su misericordia y su perdón. Y cuando Martín Lutero entendió esa verdad, dice que las puertas del cielo se le abrieron de par en par, o sea, él tuvo una conversión. Hermanos, nuestras iglesias necesitan la experiencia fundamental para la vitalidad y la fortaleza de la iglesia y la continuidad de la iglesia es que la iglesia sea de los llamados que se han convertido al Señor. Así como Pablo de Tarso se convirtió al Señor y después de perseguir a la iglesia sistemáticamente, matando directa e indirectamente a cristianos de una forma salvaje, porque cuando pienso esto que Pablo mandaba a matar cristianos directa e indirectamente, veo estas figuras del mundo, estas culturas asiáticas, ¿cierto? Los turcos, los musulmanes, ¿cierto? Son terribles cuando hacen tortura, cuando matan a gente. Lo veíamos a través de internet, a través de CNN la vez pasada, ¿cierto? Estos grupos terroristas musulmanes, terrible. Creo que esa concepción, esa manera cultural no ha cambiado. Imagino que Pablo actuaba de la misma manera. Pero él tuvo una conversión. Él se encontró con el Señor. Y ese cambio radical en su vida provocó que él, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtiera justamente en un perseguidor por Cristo. Y el Señor lo llamó. Entonces, este libro de Romanos, como Gálatas, como otras cartas que escribió Pablo, fueron fundamental para que la iglesia, en cierto momento de sequedad espiritual, la iglesia se avive. O sea, el Señor a través de su palabra tiene el poder justamente de avivar los corazones. Ahora, ¿estamos en sintonía? Esa es la pregunta. La iglesia está, o los creyentes, nosotros estamos en sintonía con lo que realmente quiere el Señor aplicar en nuestras vidas. ¿Cuál es la tarea y el trabajo que Él quiere desarrollar? Buen punto, ¿eh? A lo mejor no es indiferente, a lo mejor nos da lo mismo, pero el Señor con nosotros o sin nosotros va a hacer su trabajo y su tarea y su misión. Amén. Eso te lo puedo dejar firmado. Él lo va a hacer sí o sí. La Reforma Protestante, más que un evento en la historia del cristianismo, que tuvo repercusiones tremendas hasta el día de hoy, económicas, ¿cierto?, religiosas, políticas, culturales, decía la vez pasada que fue un evento espiritual. Si yo solamente la Reforma Protestante la entiendo como algo histórico que ocurrió en el pasado, exactamente hace 507 años, va a quedar solamente en un evento histórico. Pero si yo la Reforma Protestante, como todos los hechos históricos que han ocurrido en la Iglesia, son eventos espirituales, yo lo voy a vivir, lo voy a entender y lo voy a vivir. Porque lo que le ocurrió a mis hermanos, ojo, mis hermanos del pasado, tiene concordancia o estrecha concordancia con lo que me debiese ocurrir a mí en el plano espiritual.
en el plano espiritual. Hay una aplicación que bajé, que quiero leérsela, para ver el coraje de este personaje, Martín Lutero, y todos los demás reformadores, que diezmaron sus vidas por esta causa. ¿Estás dispuesto a diezmar tu vida por esta causa, hermano querido? ¿No? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo y por la Iglesia? Más que por Cristo, Martín Lutero dio la vida por la Iglesia. Por la Iglesia y por la verdad, sí. La verdad, no, si bien es cierto, la Biblia o la Iglesia de aquel tiempo estaba envuelta en una oscuridad y en tinieblas y en errores, la palabra no estaba presa. La palabra no estaba presa. Y conoceréis la verdad, Jesús dijo, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y ese sentido de libertad de esta reforma protestante, que hasta el día de hoy repercute en nuestras naciones y tiene ese efecto, pero el gran efecto tendría que ser un efecto espiritual. El libro de Isaías, no lo busqué, 48:10, dice: séquese la hierba, marchítese la flor. Temporal, ¿cierto? Efímero. Mas la palabra de Dios nuestro permanezca para siempre. El gran contraste entre lo eterno y lo terreno y lo humano. Toda esta creación, dice la Biblia, que va a ser cambiada, que va a ser mudada en un abrir y cerrar de ojos, en el nuevo cielo y la nueva tierra, pero la palabra permanecerá para siempre. Ni la jota ni la tilde, que son elementos de puntuación de la gramática, ¿cierto?, van a cambiar. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reforma? Reflota justamente esta verdad, que Dios es eterno y que su palabra es eterna. Y pensamos que Dios es eterno y que su palabra y Él es eterna. Pensamos en una palabra y un Dios autoritativo, un Dios que tiene el control sobre su creación. Un Dios que creó este mundo con un propósito, para que su pueblo le adore. El fin principal del hombre es glorificar a Dios que dice el catecismo de Westminster, la primera pregunta del catecismo: ¿cuál es el fin principal del hombre? Quiero escuchar. Lo quiero escuchar. De nuevo. Amén. El propósito de los cristianos, en este caso de nosotros los creyentes, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Por qué? Porque Dios no es trascendente, es eterno. Dios es una persona. No estamos tratando con un maniquí, o con un mono, o con un madero. Estamos tratando con un Dios verdadero, vivo y verdadero. Todos estos temas son tratados en la palabra del Señor, que se habían diseminado en el tiempo y se habían perdido llanamente en la historia de la Iglesia. Sobre todo terminó con el reventón, ¿cierto?, en el siglo XVI. Y cuando Martín Lutero golpea el martillo sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg, provocó un tsunami. Tenemos que verlo. Provocó un tsunami, ¿cierto?, que hasta el día de hoy tiene consecuencias. No solamente transformó la historia o la economía, sino que transformó los corazones de los hombres, que estando en las tinieblas, inclusive Lutero estaba en las tinieblas dentro de su iglesia, el Señor saca a la verdad la luz del Evangelio. Lo que colmó el vaso, decía la vez pasada en Martín Lutero, fue nada más ni nada menos que la venta de ¿qué? De la salvación. Un documento que solamente lo podía emitir el Papa, en ese tiempo León X tenía la facultad papal de emitir un documento que acreditaba de que tu pariente, tu papá, tu vecino, que estando en el purgatorio, a través de la moneda o del pago que se hiciese por ese documento, el alma de aquel difunto iba al cielo. Aún dice
Decía Juan Texel, el gran propagador de las indulgencias de Roma, que si aún alguien se hubiese osado violarse a la Virgen María, la indulgencia que él vendía le acreditaba salvación. Es como que lo que está ocurriendo ahora, con todas estas enseñanzas torcidas que han entrado en el mundo evangelístico o el evangelismo de la iglesia. Veía la vez pasada en televisión en la noche, porque ahora estos canales lo dan en la noche, estos programas de Para de Sufrir, ¿cierto? Donde ponen la bebida, el vaso de agua, ¿cierto? Y oran por el vaso de agua, y como que el vaso de agua tuviera algo milagroso, ¿cierto? O el manto de Jesús, y cosas que no tienen sentido, no tienen ninguna veracidad bíblica, y estos personajes descriteriados, infames, cuando digo descriteriados no es un insulto, sino que no tienen criterio, apóstatas de la fe, sabiendo que están engañando y siguen engañando a cientos de miles, y veo en televisión como, o sea, da envidia ver a esas iglesias donde están bañadas y salpicadas por el error, no la verdad, y están llenas. Entonces aquí está el tema. Y nosotros que tenemos la verdad, porque si tú no crees que tienes la verdad, no sé qué crees. Una de las cosas que tiene el Evangelio, la predicación de Juan, la predicación de Jesús, la predicación de Pablo eran certezas, ¿o no? ¿O él dudaba cuando predicaba en algo? Si yo dudo de mi fe, no tengo nada que hacer nomás. No tengo nada que hacer. Pero tenemos que justamente ser valientes en este caso como los reformadores, que denunciaron la mentira y el error. Denunciaron la mentira y el error. Denunciaron las prácticas licenciosas y antimorales, ¿cierto?, del propio clero. Cuenta la historia que cuando Martín Lutero, en un momento dado, después de haber sido ya sacerdote, haber dado su primera misa y haber oficiado cultos y en fin, lo mandan a Roma, aparte que ya era un catedrático, era un tipo que había estudiado leyes, era un abogado, un licenciado, lo mandan a Roma y él tenía la esperanza de que encontrar en Roma iba a encontrar el cielo, el paraíso. Y cuando llega a Roma se da cuenta que es una cloaca. Es una cloaca. Eso fue una tremenda decepción. Y eso le significó grandes crisis. Pero insisto, cuando se encontró con la verdad del Evangelio, su vida tuvo un cambio radical. Porque se dio cuenta que la salvación, que este Dios eterno, que todo el mundo será alguna vez, en un momento dado, mudado, pero el Señor permanece para siempre. Él había decretado justamente el medio por el cual el hombre había de ser salvo. La carta de Pablo, es complicado hacer un sermón de algo histórico, ¿cierto? Porque no es algo que está en la Biblia, sino que son hechos fuera de la Biblia, pero es parte de la iglesia. Entonces tenemos que ver textos que puedan apoyar justamente este evento, estas verdades, ¿cierto?, que ocurrieron. En cuanto a la autoridad de la palabra, que era el tema, o uno de los temas centrales de la Reforma Protestante, ¿quién tiene poder y quién tiene autoridad? ¿La Biblia o la Iglesia? ¿Quién tiene verdadera autoridad? ¿La Biblia o el Papa? ¿O el Papa o las tradiciones? ¿Quién es la autoridad? En el tiempo Lutero la autoridad era el Papa, era la Iglesia y eran las tradiciones. Y un concepto que emana justamente de este movimiento de reforma fue sola escritura. La escritura, la palabra de Dios, es la única que puede y tiene poder y tiene autoridad para sujetar nuestras conciencias. Yo no puedo sujetarte la conciencia a ti, hermano, no puedo manipularte, ¿cierto?, por la fe o por la religión, pero hay gente que lo hace. Hay iglesias que lo hacen y seducen a través de ideas que están contrarias a la palabra del Señor y manipulan a las mentes. El único que tiene el control sobre nuestras vidas
y puede cautivar nuestra mente es la palabra de Dios, amén. Porque la palabra es verdad. Cuando en el tiempo de Martín Lutero se decía que al momento de que la moneda cayera al cofre, el alma iba al cielo, y si tus pecados temporales estaban presentes en la moneda, te permitía justamente minimizar esos pecados. Porque las indulgencias tienen ese sentido, indulgencias. ¿Qué es lo que son, al final de cuentas, las indulgencias? Son los méritos de Cristo, los méritos de María y los méritos de los santos. Todo eso provocaba una especie de superávit espiritual que permitía que aquella persona que compraba el documento de la indulgencia, mis pecados temporales me serían perdonados. Oh, Dios. Ni siquiera era gente del primer siglo, o era creyentes primitivos del primer siglo, sino que ya habían pasado 1000 años, ¿cierto?, de que Cristo asciende al cielo y la iglesia estaba presente la iglesia, pero estaba en medio, envuelta en el error y la tragedia. Cientos de miles fueron al infierno y por eso es responsable justamente este liderazgo espiritual de aquel tiempo. Cientos de miles fueron al infierno por causa de su enseñanza falsa. Hoy también cientos de miles van al infierno por las enseñanzas falsas de los falsos predicadores que no predican la palabra central de Dios. Algo y un logro que provocó la Reforma Protestante, por lo menos para nuestra iglesia protestante, es que la palabra tiene que ser central en la vida del creyente. No las penitencias, no la adoración a los huesos de Jesús del Calvario, de la cruz, no al trocito de madera de la cruz de donde Jesús fue crucificado, no una parte de la tela, del manto que usó Jesús, porque todo eso se enseñaba. Todas eran prácticas que permitían que el hombre se acercara más a Dios a través de la mentira y a través del error. Cuando Lutero se dio cuenta de eso, claro que sí, claro que se molestó y se enfureció y se enrabió y claro que fue y golpeó justamente la mesa. Algo está mal, algo hay que cambiar. Y lo más importante quiero decir que fue valiente. A nosotros muchas veces nos pasa algo así pequeño en nuestra vida y nos llenamos de temor. Y nos enrabiamos con Dios y nos amargamos. Pero él fue valiente, porque él, y un caso único, muy pocos casos en la historia donde un hombre se enfrenta ante lo imperial, ante la autoridad. Y Lutero tuvo la valentía de enfrentarse no solamente ante el Papa, sino que ante el emperador para decir que estaba malo lo que se estaba haciendo. La pregunta es, ¿nosotros somos valientes? ¿Quisiéramos tener esa capacidad de valentía para en medio del choque, en medio cultural que estamos viviendo? Hoy por hoy la Biblia se está prohibiendo cada vez más en las instituciones, ya no se lee la Biblia, ¿cierto? Las legislaciones mundiales no permiten que la Biblia se lea. La iglesia se está arrinconada, ¿cierto? Nos tachan de idólatras, nos tachan de, no sé, de cualquier cosa, de retrógrados, porque no funcionamos de acuerdo a los estándares. Entonces, la iglesia está atrincherada. ¿Tendríamos que estar atrincherados acaso? ¿No tendríamos que ser valientes justamente y pregonar justamente la verdad de Cristo y su evangelio? Anunciar que el mundo como está en bancarrota espiritual y está en pecado, y que la religión y su forma de lo religioso también está en muchos sectores en bancarrota, en una tragedia de la iglesia evangélica. Entonces yo creo que la Reforma Protestante, más que un evento histórico, un evento espiritual, que tenemos que la iglesia retroceder y justamente caminar como caminaron ellos. Cuando hablo de los reformadores tampoco quiero decir que los idolatro, porque fueron hombres como nosotros con defectos y faltas y cometieron muchos errores. Pero lo central es que volvieron a las fuentes, volvieron a la palabra y no tuvieron ningún temor del Papa ni del emperador. Y sus cabezas rodaron y fueron quemados las hogueras cientos de miles. Pero había una verdad más grande que la verdad humana y temporal, que era la verdad del Evangelio.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo replicó Lutero y los reformadores. Y por la providencia de Dios existen las iglesias luteranas, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista. No sé si la reforma o el golpe de Lutero o la denuncia de Lutero hubieran provocado que estas iglesias existieran, por lo menos como son al día de hoy. O sea, tuvo efectos tremendos. Termino con la carta de Pablo a Timoteo. Me encanta esta parte. Dice Pablo a Timoteo en cuanto a Timoteo, justamente su discípulo, capítulo 3, versículo 14. Y esto es lo que deberíamos vivir nosotros, hermanos, como experiencia cristiana. Esto es lo que, estas palabras que aparecen aquí, estos principios, o esta conducta, debería primar en nuestras vidas, si decimos ser cristianos. No estoy colocando en duda, pero tiene que haber una evidencia. Jesús habló de los frutos, y que por sus frutos serían conocidos. A la iglesia le falta consistencia, hermanos. ¿O no? ¿O estamos bien como estamos? Nos falta consistencia. Nos falta honestidad y sinceridad. Igual, como muchas veces he dicho, la iglesia no es un patio de juegos, no es un jardín infantil. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es un apéndice en mi vida cristiana. No es que si me importa o no me importa. Debería ser la parte más importante de nuestra existencia como seres, como vivos, como creyentes especialmente. Quizás para muchos la iglesia es un lastre. Yo sé que en la iglesia hay problemas y que hay dificultades, que muchas veces quisiéramos escapar de la iglesia porque hay más problemas en la iglesia que afuera, ¿o no? Y quisiéramos escapar. Y el chisme y el comentario y no sé, pues el abrazo así como medio, ¿cómo es la palabra? Te abrazo pero te amo, pero no sé, pues, con una espada por detrás de la espalda. Estoy tratando de aterrizar el tema, hermano, ¿cierto? Que me parece obvio, porque podemos hacer una predicación, pero si no colocamos el punto sobre la I y lo que está malo en nuestras vidas. Primeramente, yo como pastor me falta una vida de consagración. Sí, me falta. Y leo harto. Y estudio de noche bastante, porque es el lugar que más me acomoda para poder estudiar. Pero me falta algo. Me falta la pasión. Me falta el amor por el Señor verdaderamente. Porque si yo tuviera un amor por Cristo, realmente no cometiera los errores que cometo, o no cometiera los pecados que cometo. De una manera arbitraria a la palabra del Señor. Sabiendo la verdad, no la hacéis. Yo creo que si la Reforma Protestante no hace ese efecto en mi vida como la que ocurrió con Martín Lutero, es un evento histórico nada más. Es como la batalla de Maipú, o que cuando Cristóbal Colón conquistó América, sigue para la mente. Pero no, la Reforma Protestante fue un cambio espiritual para la iglesia, primeramente para la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que yo estoy aquí en un púlpito y ustedes están en una banca escuchando y ustedes en un momento dado se paran y quieren servir al Señor y ustedes quieren, no sé, formar una institución y hacer grandes cosas por la obra del Señor? Por la Reforma Protestante. Porque estos reformadores que fueron perseguidos después posteriormente, muertos posteriormente, sacudidos por la persecución, se fueron a otras partes del origen de Alemania, fueron a Europa, fueron a Holanda, a Suiza, fueron perseguidos en Francia, los hugonotes fueron prácticamente desaparecidos. ¿Sabían eso, no? La iglesia hugonote era la iglesia protestante en Francia, fueron diezmados, prácticamente desaparecidos. ¿Y usted cree que la iglesia terminó en Francia? ¿O que la iglesia española en el momento de la Reforma fue perseguida, asolada? ¿Cierto? Tuvo un rebrote espiritual nuevamente. La iglesia en España es una de las iglesias más importantes de Europa.
llegaron los hugonotes, llegaron los presbiterianos, llegaron los cuáqueros, llegaron a Estados Unidos y después en 1814 llegó un apóstol, un pastor de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, David Trumbull. David Trumbull predicó en Valparaíso, no permitiéndosele por el clero, pero aún persistió y predicó la palabra. Fue un valiente. Enseñó la palabra, porque si hay un principio de la Reforma que cambia el escenario de Europa en relación a España, que conquistó estos mundos latinoamericanos, ¿cierto? Es que los reformadores eran hombres de la palabra. Y para entender la palabra, ¿qué es lo que hay que hacer? Para entender la palabra, ¿qué es lo que hay que hacer primeramente? Leerla. Leer la palabra. Leer la palabra. En el Mayflower, cuando llegó a las costas de Estados Unidos, más del 90% de los hombres que venían en el Mayflower eran hombres que sabían leer y escribir. Y las mujeres, más del 80%. ¿Ustedes creen que los españoles que llegaron a América a conquistar ciertos países, América Latina, eran hombres educados? Eran analfabetos. Lo único que querían eran riqueza y gloria. Lo único que querían eran riqueza y gloria. Lo único que quería la Reforma era sembrar la semilla del Evangelio, de la Reforma, de la libertad, encender las naciones justamente para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y voy a terminar con lo que había dicho inicialmente. No lo escribí, ya era muy tarde, lo bajé sí, a través de la inteligencia artificial que me enseñó la hermana, ¿cierto? La hermanita me enseñó a través de la inteligencia artificial. Dice así, lo tengo justamente en el inteligencia artificial. Espero encontrarlo. En 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis, se produce, cierto, el reventón. En 1520 más o menos él fue citado a una dieta, la dieta de Worms, ¿se acuerdan o no? Donde tuvo que enfrentarse con el emperador Carlos V, que estaba ahí, contra todo el clero, contra el papa que estaba ahí, ¿cierto? Y se le pide a él, o se le obliga a que se retracte de todo lo que él había escrito, de todo lo que él había enseñado como sacerdote. Y es más, él había traducido la Biblia al alemán, ¿se acuerdan, no? Tremendo aporte de Martín Lutero en la Reforma Protestante. Y en esa dieta se le obliga a que él se retracte de todo lo que había escrito. Y todo lo que había escrito estaba ahí en una mesa, sus libros y sus escritos. Y él dice lo siguiente, esto ya es una cuestión sui generis, es una cuestión de valentía superlativa. A menos que se me convenza o que sea convencido, a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, estoy ligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Por eso dice, no quiero y no puedo. No puedo. No me retractaré en nada, ya que no es seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Y termina con las palabras que el Señor hace algo así como, se apiade de mí. Ahí termina la historia de este evento. Luego Martín Lutero se casa. ¿Ustedes saben que se casó con una monja? Tuvo hijos, ¿cierto? Y siguió escribiendo toda su vida. Y murió de viejo. Murió de edad avanzada. Pero se le reconoce como uno de los hombres, ¿cierto?, más importantes de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, por lo menos nuestra historia contemporánea, nuestra historia occidental. Pero Martín Lutero, más allá de un reformador, era un cristiano. Era un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Lleno de errores y lleno de faltas, pero amaba a Dios. Y si hay algo singular que tiene que destacar en nuestra vida cristiana, para que esta vida cristiana tenga esencia, sea transformadora, es que yo
tengo que tener una relación vital con Cristo. ¿Amén? Necesitamos tener una relación vital con Cristo. Y necesitamos siempre recordar estos eventos de la iglesia que también a nosotros nos ayudan. Porque desconocer el pasado es justamente errar en el presente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. En la próxima semana seguiremos con unas, creo que lo tomé la semana pasada, pero tangencialmente, los principios que surgieron del movimiento de reforma, que fueron las 5 solas. ¿Se acuerdan de las 5 solas o no? Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y soli Deo gloria. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por la iglesia, esa iglesia que es iglesia invisible, Señor, esa iglesia que está enmarcada desde ya, antes de la fundación del mundo, esa elección de aquellos hombres y mujeres que habían de formar este gran cuerpo espiritual. Te rogamos, Señor, y te pedimos que nosotros, como iglesia contemporánea, que tú nos llamaste, Señor, en este tiempo, no antes, ni no después, podamos entender lo tremendo que es esto, y ayúdanos a poder trabajar en tu obra y vivir, Señor, de acuerdo a tu estándar. Perdónanos, Señor, porque si hemos equivocado o hemos tribalizado muchas veces la iglesia, Señor, pero aquí estamos nosotros, Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esa palabra predicada y anunciada, Señor, tiene que de alguna manera hacernos mella en nuestras conciencias. Ayúdanos a poder vivir y a poder llevar a cabo tu obra. Familias aquí representadas, bendícela grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén.